cómo pensar todas las cosas a las cuales se dedica la gente para que sean accesibles, para brindar accesibilidad y a su vez para que la misma profesión o oficio o trabajo sea accesible. Bueno, hola a todos, mi nombre es Charo Mato, soy de Argentina. Tengo hipoacusia neurosensorial bilateral severa, hoy es comunicante coclear en mi oído izquierdo. Soy directora de cine y acá estamos con Lucas en Manhattan. Estamos en Central Park, nada más ni nada menos. Una entrevista que quería hacer, porque, primero gracias por venir, por coordinar, porque hayamos coordinado. Yo tenía ganas de hacerlo, hace un tiempo te había escrito y no pensé que tan rápido íbamos a poder coordinar para hacerlo. Claro, pero mira, en vez de Buenos Aires pegamos Manhattan. Sí, así es. El primer, creo que no sé si vi algo más, así como en primera persona de la hipoacusia, que 8 cuentos. Bueno, primero, vamos a introducir por si alguien no lo vio. Asumiendo. Claro, estaba asumiendo completamente. 8 cuentos. Yo voy a decir lo que yo tomé y después vos quizás podés contar un poquito más. Ok. Fueron 8 cuentos sobre la hipoacusia, o sea, un documental, película, las dos, ¿no? Como largometraje documental, con historias fuertes, potentes en primera persona, de personas con pérdida auditiva, muy distintas a nivel etario, a nivel acompañamiento familiar también, a nivel asumir en lo que hacían cada uno. Yo fui en el estreno 2 veces. Creo que... Y me acuerdo, ahí nos conocimos. Sí, fui al de la Mutual y después al del CCK. Y el CCK. Y fue muy impresionante. Como yo salí muy emocionado de la voz que estabas dándole a la gente y el espacio, ¿no? Como es algo más allá de lo que transmitía, sino como, no sé, siento que habrás estado mucho tiempo haciéndolo. Fue hermoso, fue como sentir un abrazo, pero en el cine, así me lo llevo yo. Ay, qué lindo. Como que yo algo que digo, a veces invito a escuchar a las personas el podcast diciendo que es un mundo que muchos vivimos pero que pocos entienden. Claro. Y creo que eso es un acercamiento bastante lindo, por lo menos así lo tomo yo. Así que gracias por esa obra de arte que nos regalaste. Bueno, no, gracias. ¿Y vos querés contar un poquito de 8 cuentos? Bueno, 8 cuentos sobre mi hipoacusia, no es sobre la, es sobre mí. Eso, bueno, igualmente vos dijiste sobre la, y ese era el título original que iba a ser la película, y al final, cuando ya la estaba editando, decidí que iba a ser 8 cuentos sobre mi hipoacusia, porque estaba como, la película quedó como muy focalizada, si bien hay, como vos dijiste, otras historias de muchas personas hipoacúsicas diferentes, algunas de mi familia y también están las de las chicas. Todas las historias también están focalizadas por mi historia, por mi voz, y muchas personas, también profesionales de la salud, de la hipoacusia, me dijeron que era muy mi historia y que era muy mi experiencia con la hipoacusia, la película, y que ellos me aconsejaban cambiar ese la generalización por el mí, de mi historia personal. Y lo tomé. Lo tomé porque me parecía que estaban en lo correcto y que yo, quizás, uno vive, ¿no? Como, o sea, todos somos hipoacúsicos o sordos o como nos percibamos dentro del espectro de la pérdida auditiva, pero cada paciente y cada persona es un mundo diferente que tiene diferentes familias, diferentes contextos, diferentes posibilidades, y que la película hablaba mucho de todo lo que me había pasado a mí, ¿no? Y sí, obviamente de mi familia, y también sumía a las chicas con sus historias. Para los que no la vieron. Para los que no la vieron, véanla. Bien. Para los que no la vieron, hay 2, en ese momento eran más niñas, ahora ya son más grandes porque pasaron muchos años. O sea, estuve 7 años haciendo la peli, y desde que la empecé a desarrollar hasta que la estrenamos. Y bueno,
o ahora, más o menos, alguna cosa así, o 5 años haciendo la peli más 2 años de estreno y de mostrarla, hoy te sigue igual, sigue teniendo sus funciones y se sigue mostrando por muchos lugares. Cada vez que podemos la proyectamos y buscamos siempre que se pueda ver. Y bueno, también están las historias de Martu y de Sofía, que bueno, que a Martu le hiciste podcast, lo vi, y también hay varios personajes de la peli en tu podcast, también está el doctor Daniel Orfila. Y bueno, las historias de ellas son diferentes, pero bueno, buscamos chicas que también tengan alguna conexión también con mi historia, porque ellas iban a representar, iban a ficcionalizar con su actuación, siendo actrices reales, con historias reales, diferentes momentos de mi papucia, como fueron mi niñez, mi adolescencia y mi joven adultez también en la universidad. Y entonces, bueno, como que mucha gente me dijo, bueno, pero todo gira en torno también a todo tu gran proceso, ¿no? Desde que naciste, desde que se te detectó la hipacusia, hasta que me decidí implantar, ¿no? Sí, al fin y al cabo cada uno va encontrando su camino. Totalmente, es algo que hablamos en los encuentros. Claro. Creo que va un poco de eso. Y de alguna manera, para mí, la película, siendo tan autorreferencial y tan personal, fue como mi manera como de darle como también un cierre, ¿no? Como a este proceso que viví hasta que me implanté y que finalmente sentí que podía escuchar con mi hipacusia, digamos. Hoy en día ya soy sorda porque no escucho nada. Siento como que el implante fue como un final feliz que me había pasado a mí en mi vida personal y que la película vino como a relatar como este gran camino, porque yo me implanté grande, me implanté a los 23 años. No, mentira, a los 23 tomé la decisión y me implanté a los 25. ¿Cómo empieza tu vida en la hipacusia? Así resumidamente, ¿se puede ver más con detalle en la película? Sí, la película te cuento. ¿No? Hacemos como un trailer. Pero me detectaron, o sea, en mi familia hay hipacusia, digamos, en la genética, digamos, en la rama familiar que viene de mi padre. Y mi padre tiene una hipacusia moderada, que nunca llegó a profunda. De hecho, él escucha sin audífonos. Y a mí me detectaron más o menos a los 6 años. Bueno, esto es una anécdota porque, sí, la cuento un poco en la peli. Empezaba a... había dictados, me acuerdo que en primer grado, segundo grado tomaban dictados en la escuela. No sé por qué hacían eso, pero bueno, cuestión, había dictados en la escuela. Y yo me acuerdo de pensar, tipo, ¿por qué tengo que hacer esto? Como que no entendía lo que me... O sea, como que si no miraba a la maestra y escribía, porque obviamente no tenía la rapidez de mirar y escribir, o sea, era escuchar y escribir lo que la maestra decía. Y me acuerdo de pensar como, qué difícil esto, o sea, como que no lo lograba hacer. Y entonces como que pensaba yo que la actividad, como yo no me daba cuenta que no escuchaba bien, no lo podía detectar yo misma, no podía decir, no escucho, lo que me pasa es que no escucho, como que no entendía la actividad y pensaba que la actividad era inventar una historia, como escuchar algo de lo que la maestra decía y a partir de eso armar tu propia historia. Entonces escribía lo que se me ocurría, o sea, quizás ponía una palabra del dictado y escribía lo que se me ocurría y se lo entregaba a la maestra re contenta, como, mirá, todo lo que me imaginé que podía hacer. Y siempre me ponían mala nota. Claro, nunca aprovecharon para potenciar tu creatividad. Claro, no. Simplemente era como, algo no está bien con esta chica. Empezaron a pensar, después de varios dictados, que me pasaba eso. Porque en matemáticas me iba muy bien y en lengua, en los dictados, me iba muy mal. Entonces no había razón hasta que un día la llamaron a mi mamá para hablar con ella, digamos, porque no entendían muy bien qué me pasaba. Y ahí como que mi mamá dice, pero puede ser que no escucha bien, porque el padre no escucha bien. Y entonces ahí como empezaron a hacer estudios. ¿A qué edad, más o menos? Y ahí ya tenía 8. O sea, esto pasó primer grado, segundo grado, tercer grado se hizo muy notorio. Y ahí me empezaron a hacer estudios y sí, ya tenía una hipacusia neurosensorial bilateral moderada. Y bueno, y ahí me equiparon con audífonos y hice toda la primaria con audífonos y después la secundaria también, con audífonos más potentes. Primero empecé con un solo audífono, después ya bilateralmente tenía 2. Y también tenía el sistema de FM.
Eso más o menos para cuarto año de la secundaria tuve mi primer sistema de FM, que era el que le das el micrófono a la profesora. Y así hice la universidad con eso, hasta que cuando estaba terminando diseño, imagen y sonido en la UBA, como que me habían comprado audífonos nuevos y no escuchaba. Me vuelven a hacer, pensamos que eran los audífonos, y me vuelven a hacer estudios y había perdido toda la audición, o sea, ya los audífonos que me acababan de comprar no me iban a servir porque no tenía ningún tipo de resto auditivo que potenciar con el audífono. Y entonces ahí fue como, bueno, Charo, me recomendaron hacerme el implante coclear y ahí empezó como este trayecto que quizás relato más en profundidad en la película, ¿no? Como, bueno, empezaron mis padres tenían mucho miedo de la cirugía, no del implante en sí, sino de que vaya a un quirófano estando bien yo. Para ellos yo estaba bien. Y la que sentía mucho la falta de escuchar y lo que necesitaba escuchar para mi vida, para todo, para trabajar, para salir, para estar, para comunicarme, era yo. Y bueno, me puse, ya era mayor de edad, y dije, yo lo voy a hacer. Y ahí fue que me puse en campaña y me puse a hacer todos los estudios y por suerte todo me dio bien, era candidata. Y bueno, desde que decidí, más o menos de los 23 hasta que finalmente llegó el día de la operación, pasaron como 1 año y medio, 2 años, y me implanté. Y vos decías esto recién de que tus papás veían que vos estabas bien, pero que en realidad no. Yo es algo que como conceptualmente digo, que a veces sobrevivimos en vez de vivir. Como que estamos sobreviviendo. Claro, como estás, sí, tal cual. ¿Y vos qué sentías? O sea, yendo un poco para atrás, como... ¿En qué sentido? En tu vida. Muchas cosas. Sí, no, claro, pero como era, no sé, porque podés vivirlo desde el lado de la frustración, desde el lado del enojo que no te estaba muy frustrada, porque cada vez escuchaba menos, se me complicaba mucho trabajar. Yo acababa de terminar de estudiar cine. En algún punto es una profesión basada en la comunicación y que demanda de mucha atención también. Sentía que no podía, que no llegaba a ese nivel de atención auditiva que necesitaba. ¿Y qué era tu trabajo? Sobre todo en el trabajo, también me sentía también muy frustrada cuando salía con mis amigos a la noche porque no podía leer los labios, o sea, con la luz baja me costaba muchísimo y me agotaba y me iba en el medio de la noche, bye. ¿Y podías expresar? Che, vayamos abajo de la luz, como... ¿Hacías que el resto se adapte a vos, digamos? ¿O? Sí, mis amigos pero hay un momento que por más que el resto se adapte a vos te querés adaptar. Y sobre todo cuando antes hacías cosas y las dejaste de hacer como obviamente que hay algo que se remarca mucho, que dice mi primo Pablo, también hipacusi, cuando está en la peli, que él dice como que la hipacusia se vuelve un problema del otro. La hipacusia se vuelve un problema del otro porque siempre que el otro te escuche y te tenga paciencia y se adapte, y en ese caso mi familia y mis amigos son lo más, o sea, son unos ángeles caídos del cielo, pero igual hay un momento donde uno quiere adaptarse también, ¿no? Sí. Yo tuve un momento donde no quería que nadie se adapte a mí. Claro. O sea, o me adaptaba yo o me iba a mi casa. Como yo no podía ver la posibilidad en mi cabeza de que la comunicación es entre dos. Y de que hay una frase que me dijeron una vez que me marcó mucho, es que si uno no quiere, dos no pueden. Y en esto la comunicación es clave, ¿no? Si yo no me adapto, si vos no te adaptás, bueno, justo los dos somos hipacúsicos, los dos tenemos que adaptarnos al otro y que se adapte a nosotros, pero se entiende a lo que voy, como que necesitamos que el otro se adapte o nosotros adaptarnos cuando no estamos. Y esto aplica para la vida, no solo para la audición y el escuchar. Sí, total. Creo que aplica para todos, no solo para las personas hipacúsicas, ¿no? A veces las personas oyentes también les cuesta escuchar, y no en el sentido de oír. La pérdida auditiva, sino como, bueno, una cosa es oír y otra cosa es escuchar. Ay. A veces la gente está acelerada y no se detiene a escuchar nada. ¿Y vos crees que por algo puntual elegiste estudiar cine? ¿O estudiaste, diseño, imagen y sonido? Sí, hay creo que 2 cosas. Uno es que toda mi adolescencia hacía teatro y me gustaba mucho como
la parte de preparar la escena, cómo pensar los vestuarios. Mucho ruido, ¿no? Vamos a esperar que pasen. Yo, perdón, creo que reformularía mi pregunta. Y es si vos crees que algo de la hipoacusia te empujó a estudiar diseño de imagen y sonido. Ahí va. Sí, igual iba por ahí. Había algo, bueno, no la parte del ladro, sino como la segunda opción, que era que cuando yo era chiquita y ya tenía hipoacusia y tenía el audífono, todo igual me costaba mucho y nunca pude entender. Hoy sí, con el implante, un poco igual, si pongo atención, pero nunca pude entender muy bien los doblajes. Entonces los dibujitos animados no los entendía, salvo Tom y Jerry. La Pantera Rosa. Y la Pantera Rosa, o sea, salvo que sean al estilo cine mudo, no los entendía. Y eso me dejaba un poco afuera también, ¿no? Y por otro lado, empecé muy chica, leía muy rápido, obviamente como respuesta a la hipoacusia, empecé a leía muy rápido a los 8, 7 años, 7, 8, 9 años, ya leía muy rápido. Y miraba películas subtituladas, o sea, en la tele, en vez de mirar dibujitos animados como cualquier niño, buscaba películas subtituladas y ya empezaba a mirar drama, suspenso. A veces mi mamá me decía, ¿qué estás viendo? Porque claro, buscaba, no sé, me acuerdo de ISAT, Hallmark, esos programas de esos canales, digamos, que pasaban películas subtituladas y me las miraba todas. Y miraba eso. Y me acuerdo de pelearme con mi hermana porque ella no quería mirar eso, quería mirar Los Simpsons y series animadas, digamos, y yo no las entendía. Y siempre que íbamos al cine pedía mirar ya a los 8 o 9 años películas subtituladas para adultos. Me acuerdo que los que vendían las entradas para el cine miraban a mi papá y le decían, pero, tipo, es una niña. Bueno, sí, pero ella quiere mirar esa película. ¿Puede ir? Sí, está bien que pase. O sea, si está con la compañía del adulto, la dejaban pasar. Y así fue que, o sea, en ese sentido siento que, y también miraba, me acuerdo que las películas que entendía eran las películas de Chaplin también, que si las enganchaba en el cable las recontra miraba. Entonces como que creo que ahí en el cine mudo yo encontraba como una forma de comunicación audiovisual, digamos, y un entretenimiento que quizás no encontraba en el común del contenido que consumen los niños, y que eso me fue llevando de una manera u otra a amar el cine, ¿no? Y ese tipo de diálogo que por alguna razón de mi cabeza desde niña buscaba ya entender quizás un cine que no era para mi edad. Pero sí que estaba adaptado. Claro, como un cine adaptado, claro, como que yo buscaba adaptar el cine a mí y a lo que yo podía entender, y creo que ahí como que generé como un enlace de comunicación con este tipo de arte, digamos. Interesante. Porque es como, ¿no? Teniendo una pérdida auditiva, meterse en la comunicación. Como, pero no, cada uno termina siendo bueno y encontrando su camino, como decíamos antes. Claro, también leía mucho, o sea, ambas cosas, ¿no? Como me gustaba mucho el cine mudo y también leía mucho, que era mucho más sencillo para mí leer que escuchar. ¿Y vos crees que hiciste para algo 8 cuentos? O sea, ¿hay un propósito, un objetivo de 8 cuentos? Por más que sea explícito, ¿viste? Escrito o no. Creo que hay muchos objetivos. Y hay más objetivos de los que yo me pude haber planteado, porque mucha gente se me acercó a decirme que le cambió la vida, la película, como vos decís, o sea, que se sintieron como identificados. O sea, muchísimas personas hipacúsicas me hicieron saber que se sintieron identificados por primera vez en ver una película, que sintieron la identificación con la hipacusia, digamos, y también que muchos se reconocieron en esa película. Y decir, yo soy hipacúsico, y antes no lo podían nombrar, no lo podían decir, y que tantas películas otras quizás tienen personajes sordos o con hipacusia, pero no los representan bien, digamos. Y acá estás hablando. Porque no se sentían eso. Identificados con esos personajes. Claro. Como que están más pensados para el público oyente en algún punto
y cómo el público oyente puede imaginarse una persona, en este caso con hipoacusia, pero creo que pasa dentro del espectro de cualquier tipo de discapacidad, ¿no? En las representaciones de las discapacidades siempre se victimiza en algún punto, digamos, las condiciones de vida de las personas o condiciones diferentes, y que en Ocho Cuentos iba por otro lado totalmente distinto. Somos así y a partir de esto tantas cosas. Respondiendo a tu pregunta, sí, la hice por algo particular, que era mis padres que no tenían miedo a que me opere, y entonces como yo veía mucho cine en ese momento, quizás veía más que ahora porque estaba estudiando y veía más de 60 películas por mes. Todavía era el momento de los DVDs, aparte, o sea, no era como hoy que cualquier película que querés ver la buscas en internet. En ese momento la tenías que conseguir. Había internet, obviamente, tan vieja no soy, pero no estaba en el internet. Y entonces buscaba películas por todos lados para que ellos vean, para que entiendan que a mí el implante me iba a hacer bien, porque yo estaba segura que el implante era lo que yo necesitaba. Había hablado con un montón de personas implantadas, no es que lo había sacado del cielo, ¿no? Había hablado con un montón de personas implantadas, había hablado un montón con mis médicos, con mi fonoaudióloga, con mi cirujano, o sea, estaba convencida de que ese era el camino a tomar. Y no encontraba ninguna película, o sea, yo les quería mostrar una película a ellos en la cual ellos entiendan por qué yo lo necesitaba tanto y no se sientan tan preocupados. Y no la encontré. Y me acuerdo de pensar, bueno, si esto termina bien para mí y yo llego a buen puerto, la voy a hacer, y así fue. No la encontraste, entonces la hiciste. Claro. Creo que hermoso. Que a veces nos quejamos, ¿no? Esto como, pues podías haber convertido en una queja. ¿Cómo no existe? Y lo hiciste. Claro, justo la casualidad de que yo había estudiado cine, pero sí. Sí, podés creer en la casualidad, podés no creer en la casualidad. Cada uno tiene sus corrientes en tanto a las casualidades, sus tratamientos. Pero me parece hermoso. Porque es abrirle la posibilidad a otro, ¿no? Porque como a la posibilidad del cambio. Yo pensaba, es como cuando atravesás cualquier periodo difícil en la vida, sea de lo que sea, cualquier tipo de dificultad, buscás gente que lo haya superado, gente que haya pasado por eso. Buscás información, te anotás en un grupo de tal cosa, no sé, o sea, son tantas las cosas que le puede pasar a la gente en la vida que creo que siempre que buscás superarlo, buscás ayuda. Y a mí el cine me había ayudado en un montón de cosas, en identificar un montón de sentimientos y de atravesar un montón de dificultades de muchas cosas de la vida que no tienen nada que ver con la hipoacusia. Y yo sabía que si había una película así, mis padres iban a entenderlo mucho mejor. Y no la encontré. O sea, todas las que encontraban no daban con el clavo. Y me sentí muy bien cuando después de un montón de familias y personas también con hipoacusia vieron la película y me dijeron gracias. O sea, en el Instagram de la peli tenemos un montón de comentarios de personas y de padres que nos hicieron comentarios de que les pedimos permiso para postearlos y compartirlos con todos, pero me parecían alucinantes. Me acuerdo me quedó muy resonando el de un padre con, creo que la hija hipoacústica de unos 12, 13 años, no me acuerdo bien, y que la vieron juntos y que lloraron los dos un montón, y que por primera vez, gracias a la película, su hija le había podido contar un montón de cosas que nunca le había dicho con respecto a la hipoacusia, cómo se sentía, y así un montón. Qué importante. Y dije sí, o sea, y cumplió su objetivo y supongo que lo va a seguir cumpliendo, ¿no? Así que nada, está hecho eso. Qué lindo. Bueno, ya un poco estás describiendo como a nivel emocional lo posterior y el impacto en las personas, pero ¿cómo fue el hacer la película? O sea, todos estos años que estuviste trabajando en la película, porque me imagino que no habrá sido, a nivel emocional, pregunto, como que siento que es revivir, remover, pensar también, ¿no? Mezclar las emociones con quizás la productividad y la toma y que quede bien, y que es como mezclar un poco lo que es la producción con las emociones. Como que es difícil. Sí, o sea, no le recomiendo a nadie producir y dirigir su propia película. O dirigís o producís.
Ambas cosas no lo recomiendo por la salud mental. Pero bueno, yo me tiré a hacer todo, o sea, como que trabajé siempre en producción y entonces como que tenía todo ese background de producir como muy aceitado y dije, ante la duda la voy a producir yo la película porque lo sé hacer, pero también la estaba dirigiendo y la estaba escribiendo y le estaba poniendo el cuerpo delante de la cámara. Entonces era como un montón, medio chaplinesco. Y bueno, nada, es un montón. No sé cuál es la pregunta exactamente. ¿Cómo hacer? No sé cómo. No, cómo hacer, cómo hiciste vos. No es para un otro, sino que estoy como preguntándote a vos. Como, por ejemplo... Y con paciencia y mucha ayuda también. Pero ¿cómo se mezclaba esto de como el sentir y el guión? Porque había un guión, me imagino. Sí, o más tremendo o menos. guión. Sí, es un documental guionado. Fue todo un proceso. O sea, la peli son muchos laboratorios, o sea, como clínicas de guión, por decirlo de alguna manera, que también ayudaron en la producción. Y bueno, las coproductoras de la peli, una de ellas también es hipacústica, son de Uruguay, y me súper acompañaron bien en todo el proceso. ¿Qué más? Mucha ayuda, un equipo técnico hermoso, y después el guión en sí. Creo que vos me preguntás de acuerdo a las partes más poéticas, donde yo cuento tantos sentimientos y modos de sentir la hipacusia. Y voy a confesar algo que no sé si alguna vez lo dije, pero yo había guardado, ahora ni idea, creo que las tiré, no lo sé. Pero yo tenía como muchos cuadernos de la adolescencia, particularmente, que yo escribía muchas poesías, y voy a poner las comillas, porque muchas cosas nunca nadie las debería leer, pero eran como muchas cosas de adolescente que yo escribía. Y me acuerdo que algunas estaban buenas y otras no tanto. Y de leer eso cuando estaba haciendo el guión de la película, no sé, quizás esta frasecita me sirve y está acá también, no, todo esto no. Y entonces empecé a agarrar como frases de momentos también como de mi adolescencia, de mi juventud, de cosas que yo escribía. Y así lo fui armando y después también trabajé con un asesor de guión y después con lo que yo ya sabía y fui armando el guión y así fue quedando y después se termina de escribir en el montaje. No, en el montaje reescribí toda la película. Quedaron algunas partes como del guión que filmamos y hay otra gran parte que es la parte que de la carta a mi madre, digamos, que esa la reescribí completamente en el montaje porque bueno, cuando filmamos no tenía la entereza para reescribir eso, para darme cuenta cómo iba a relatar que mi madre falleció antes de que yo filme la película y no la pude filmar y eso fue difícil, o sea, el montaje probablemente fue el momento más difícil porque me tuve que enfrentar con todo aquello que no había podido poner en palabras en el guión. Claro, ya encuadrando todo, ¿no? Como que... Con lo que ya tenés que volver desde a cero, claro. Montaje es edición, ¿no? Claro. Ok, sí, esa carta a tu mamá, hay una escena que vos estás en la escuela, no, perdón, en un cumpleaños, y que están como... Creo que estás haciendo referencia en esa escena a los dictados, si no me equivoco. O quizás me lo estoy mezclando, pero que estás ahí y como que se te ve... Quizás es por cómo yo lo tomé, ¿no? Pero se te ve completamente perdida y todos los nenes jugando y, no, estaba re perdida. Y el barullo. Y fue como súper gráfico. Y esas son las dos cosas que más como que hasta hoy me las acuerdo en mi cabeza, la carta a tu mamá. Y eso fue como que me movieron por dentro. Fuerte. Quiero recalcar que Camila, la montajista, la editora de la peli, es muy buena. Y tuvo la paciencia de mirar los videos 1.000.000 de veces y encontrar aquellos pedacitos que realmente contaban muy bien, muy gráficamente lo perdida que estaba y que a lo mejor mis padres también me estaban filmando, o sea, mis padres me estaban filmando en primer plano. Por alguna razón no lo veían. Sí. Y en un momento apagaron las luces para cantarte el feliz cumpleaños, ¿no? ¿Era a vos o una amiga, alguien que estaba ahí? Sí. Y yo también me acordé de eso y dije, uy, le apagaron las luces cuando están cantando y estaban hablando y te decían algo. Y vos en muchas, como había situaciones que se veía, o sea, podía estar en mute y se veía como tu hipoacusia en cierto sentido. Y a mí algo que me pasa, mi mamá siempre me decía
vos no te das cuenta de lo que no escuchás. Yo decía, sí, más me doy cuenta de lo que no escucho. Y así mucho tiempo. Y ver esas cosas desde ese punto, como desde la película, y verlo gráficamente fue tipo, no, claro, no me doy cuenta de lo que no escucho. Y eso me hizo el clic, por ejemplo, que me evitó algunas discusiones con mi mamá posteriores. Claro, imagínate que a tal punto el oído intenta recuperar aquello que ya no escucha, que cuando yo no me había quedado completamente sorda, no me quedaba ningún tipo de resto auditivo, yo seguía pensando que eran los audífonos que habían venido fallados, ¿entendés? Que si a mí me aumentaban el volumen, yo iba a seguir escuchando. Imagínate el esfuerzo que hace el cerebro y todo el sistema auditivo para recuperar aquello. Yo me acuerdo que estaba muy, muy, muy contracturada y con la cabeza muy hacia adelante, que todavía lo sigo teniendo un poco ese reflejo de ir con el cuello hacia adelante para escuchar. Y uno no se da cuenta. Hasta que no escuchás realmente, no te das cuenta. ¿Y cómo fue ese contraste a los 25 años? Fue gradual, viste que cuando te encienden el implante no es que estás de la noche a la mañana escuchando perfecto, o sea, te lo van encendiendo de a poco, te van subiendo de a poco todos los electrodos, y fue más o menos un periodo de 6 meses, hasta que más o menos llegamos como una calibración ideal, y que estuve haciendo rehabilitación auditiva con mi fonoaudióloga. Y más o menos a los 6 meses me dio la alta, me dijo, Chalo, ¿te das cuenta que tenés tipo 100% de discriminación sin lectura labial? Y yo tipo, sí, pero sigamos. No, ya está. Digo, ya está. Seguí sola, me decía, nada, tenés el alta. Y sí, o sea, yo nunca en mi vida, ni con audífonos, o sea, nunca los audífonos me habían dado discriminación del 100% o del 90% o del 95%. Me acuerdo de la lista, ¿no? Porque bueno, hay un margen de error igual siempre. Y esto sin lectura labial. Y a 60 decibeles. Y yo nunca antes, o sea, había tenido esa discriminación con audífonos. Y que yo recuerde tampoco sin audífonos, o sea, tampoco es que me acuerdo, o sea, no me habían hecho ningún estudio auditivo antes de los 6 años. O sea, ya mis primeros estudios auditivos yo ya tenía una hipoacusia moderada. Entonces... ¿Y sentís que te cambió algo? ¿Que formó tu personalidad? ¿Que le dio como la hipoacusia? ¿Te hizo ser quien sos hoy? ¿En qué sentido? Esa pregunta la hago yo en la película. ¿A quién? A Pablo. Ok, bueno, a Pablo. Ahora respondela. ¿Ya le hiciste? Ahora respondela. No, pero aparte me vino como, ay, voy a responder lo que dijo Pablo, ¿no? Pablo es el que está dibujando, ¿no? En una silla afuera. ¿Cómo? ¿Pablo es el morocho que está dibujando? Sí. Ok. Y él dice no, y después dice sí. Es verdad. Que la hipoacusia me formó la personalidad. Yo creo que sí. Y todo, ¿no? O sea, yo soy hipacúsica y soy como soy. Creo que sí, creo que me formó sobre todo. No soy una persona más paciente del planeta. Ha servido mucho que mi familia y mis amigos me digan, Charo, ¿sabes la paciencia que te tenemos a vos? Repitiendo antes del implante, tipo, a mi hermana le tenía que pedir que me repita las cosas 80 veces. Y me dice, ¿y yo no te escucho una vez? Y te pones como loca, me dice. Y entonces ya no me pasa, ya lo superé, estoy diciendo a cámara. Y entonces yo creo que en ese sentido me hizo una persona más paciente y a valorar también la paciencia y la amabilidad de los demás. Y naturalmente, bueno, lo que vuelve, ¿no? Ser más paciente, ser más amable con los demás, y no solo si no me escuchan, sino en cualquier ámbito, ¿no? Y ser más comprensiva. Y creo que eso. Valorar la amabilidad, buen aprendizaje. Sí, o sea... Porque a veces damos por sentado la amabilidad. Si alguien es amable, como que es normal. No sé yo, por lo menos. Yo no la doy por sentado, claro. Me he cruzado mucha gente que no es nada amable. Claro, pero ahí hay una queja de la no amabilidad. Pero en cambio, valorar la amabilidad, decir, uy, qué amable esta persona. Claro. Como que es lo mismo, desde cierto sentido, claro, pero visto desde otro lado. Total. Es que yo creo que una carencia sensorial como es la hipoacusia te pone en perspectiva todo sobre los demás, ¿no? Porque para integrarte al mundo también requerís
de mucha virtud del otro. ¿Algo más que quieras decir? ¿Que quieras contar? ¿Que quieras hablar? ¿Ustedes tienen alguna pregunta? ¿O algún tema? Claro, la cámara no lo sabe, pero tenemos acompañantes acá. ¿Quieres contar con quién estamos? ¿Cómo? ¿Quieres contar con quién estamos o no? Estoy con mis amigas Mariana y su hija Lucía, acá vacacionando un poco. ¿Tienen alguna pregunta o algo? ¿Algún que les haya surgido? Lo que venían conversando ustedes, que está hermosa la conversación, poder escucharla. Y me preguntaba, Charo, en relación a lo que dijiste de tus virtudes o cómo la hipoacusia pudo haber o moldeó tu personalidad. ¿Qué te pasa a vos en relación a nosotros, tus amigos, quienes tratamos de compartir y que aprendimos un montón? Yo es la primera vez que conozco a alguien con hipoacusia y pienso, mi mamá tiene audífono. Y entonces decís, mirá, pobre mamá. También nosotros a veces puteándola, perdón, dije una mala palabra. Pero digo, ¿qué te pasa a vos en relación a veces a la falta de registro de parte de tus amigos en función a lo que vos necesitas? Esto, por ejemplo, que yo estoy muy pendiente cuando estoy con vos de que te cuiden y que la sociedad respete y que entienda que acá llegó Charo, bajá el volumen. Eso me pasa todo el tiempo y a Luli la veo que también. No, acá... no. Pero en ese sentido yo me siento una privilegiada, por eso digo siempre que mi familia, mis amigos son de oro, porque todos siempre están como muy pendientes de mí y de mi integración. Que los amo, obviamente, y por eso son mi familia y mis amigos. Pero bueno, y creo que todos, ¿no? Como que buscamos rodearnos de esas personas que nos potencian y que también nosotros potenciamos a ellos, ¿no? A ser más virtuosos. Y por ejemplo, en el trabajo, en la universidad, que a veces uno no elige no elige quienes lo rodean, porque los amigos uno los elige, la familia, bueno, no. Pero también uno elige estar cerca o lejos de la familia, también, por ejemplo. Sea por la audición o por temas económicos, por país, por contexto social, por un millón de cosas, ¿no? Pero uno puede tener esa decisión. Y a veces en el trabajo uno necesita el trabajo, necesita la experiencia, la plata, y no importa quiénes son tus compañeros. En ese sentido, ¿cómo lo viviste? Me gustó la pregunta. Sí, o sea, yo soy una privilegiada. Siempre lo viví bien porque... Por suerte siempre me rodeé de colegas y de personas como muy comprensivos y muy abiertos a aprender también de mi mundo y mis necesidades y sorprendidos también de cómo me fui superando. Y yo creo que la clave siempre está en nombrar lo que uno necesita, quién es uno, cuáles son sus límites, cuáles son sus posibilidades, porque cuando, como dice Pablo en la peli, cuando vos lo nombrás, vas a ser un problema del otro. Y ahí ya, bueno, habla de cada uno, ¿no? Total. Que quizás se puede parafrasear, ¿no? Cambiar un poco las palabras usadas, que puede ser un problema, pero también puede ser un desafío, como en el sentido de, quizás como problema tiene la carencia ahí sí o sí, el desafío quizás tiene más el busquemos la manera de surfearlo. Pero está buenísimo plantearlo y ponerlo sobre la mesa. Yo por suerte, y cada vez se habla más de la inclusión y de la accesibilidad para todos los tipos de discapacidad y para todos los tipos de personas, se considera o no una discapacidad, que creo que todo ayuda, ¿no? O sea, creo que nadie... Quiero pensar, ¿no? O sea, obviamente que hay gente que no quiere ser inclusiva, pero creo que todos en algún punto, o la mayoría de las personas, quieren un mundo más inclusivo, pero no saben cómo. Y la realidad es que todavía falta mucho en términos de educación, ¿no?
para que las personas aprendan en diferentes ámbitos, cómo ser más inclusivo en la escuela, cómo ser más inclusivo en el trabajo, cómo ser más inclusivo en un parque, en una obra de teatro, en un cine, etcétera. Creo que todavía falta mucha educación sobre cómo cada uno desde su lugar puede hacer más accesible para todos los tipos de discapacidad los diferentes ámbitos en los cuales vivimos, ¿no? Como que cada uno desde su lugar, por eso nosotras, desde la peli, siempre que pudimos, la hicimos lo más accesible posible, siempre la pasamos con subtítulos descriptivos en español, también tiene la lengua de señas uruguaya, tiene audiodescripción para personas ciegas, o sea, por lo menos desde nuestro lugar, que es la difusión de esta película, siempre tratamos dentro de nuestras posibilidades y las posibilidades de exhibición, que sea accesible. Y nos hemos encontrado con muchas barreras de difusión. ¿Cómo hacemos que personas ciegas se enteren que estamos pasando esta película con accesibilidad para ellas? ¿No? Y en ese sentido todavía falta mucho como sociedad aprender el camino. Te estoy hablando de una partecita muy chiquita que es la difusión de una película. Y así todo en ambientes laborales. Yo, por ejemplo, si hago Zooms en inglés, tengo los subtítulos en inglés, la herramienta de inteligencia artificial de Zoom que me hace el subtítulo y eso me ayuda a entender más rápidamente lo que me están diciendo por si me pierdo alguna palabra en otro idioma que no entiendo. Si la leo, la entiendo, entonces ahí ya me ubico. Y son diferentes cositas, ¿no? Que cada uno tiene que pedir, que cada uno tiene que abogar por sentirse lo más en confort posible para que después pueda llegar todo lo otro, para que pueda llegar la creatividad, para que, bueno, eso no sé en mi caso, pero para sentirse lo mejor. O sea, también me pasa que si estoy con gente que no conozco y digo, mira, quizás si me hablas atrás no te escucho, no me molesta que me toques el hombro. Es una boludez, o sea, está bien decir boludez. Pero está bueno darle en ese caso, por ejemplo, el recurso a la otra persona. Y me traes a la cabeza esto de llevar la accesibilidad desde la educación. Y a veces es muy difícil, ¿no? Como llevar la accesibilidad desde la educación, porque la accesibilidad tiene 1.000.000 de patas. Y yo creo que algo más poderoso y más abarcativo puede ser llevar la accesibilidad desde la curiosidad, desde la pregunta. Justo ayer tuve como una charla sobre beneficios de la inteligencia artificial y uno de los beneficios que planteaban de la inteligencia artificial era la posibilidad de hacer todos los ambientes accesibles, o por lo menos de pensarlos. Y de decir, voy a hacer, por ejemplo, hablando sobre un evento, voy a hacer un evento de tal y tal característica, que esto, que lo otro, pam, pam, pam. ¿Cuáles son las barreras que pueden haber para personas con alguna discapacidad? Y te tiraba un listado. Y te mostraban eso. Y era una locura porque no tenés que saber nada. Porque te lo están tirando y te lo están dando. Y fue muy interesante cómo enfocaron eso de que con la curiosidad, si uno le pregunta a la inteligencia artificial, puede abrir un montón de puertas. En este caso de la accesibilidad, que me pareció maravilloso. Y a veces no hay que saber. Simplemente hay que querer. Y que después uno puede ir buscando las maneras. Como por ejemplo, no sé, el subte en Nueva York te dice por altoparlante, esta estación es accesible. Y entonces tiene también los carteles y te van marcando el camino accesible. Y te dice, por ejemplo, no sé, yo venía buscando el cartel del subte 2 y 3 y tenía flechas y el subte 2 y 3 son accesibles en esa estación. Entonces tenías 2, 3 y la silla de ruedas. Entonces vos sabías que podías ir. Entonces ya y había que caminar un montón en el subte para llegar hasta el subte. Entonces quizás una persona está 15 minutos yendo con la silla de ruedas y te encontrás con una escalera y tenés que volver. Entonces, como en el sentido del no saber y de la educación, creo que está muy bueno también llevarlo desde la curiosidad. Sí, yo creo que es algo que igual se tiene que plantear ya como asignatura en todas las carreras, ¿no? Como desde medicina hasta abogacía, hasta diseño, arquitectura, o sea, cómo pensar todas las cosas a las cuales se dedica la gente para que sean accesibles, para brindar accesibilidad y a su vez para que la misma profesión o oficio o trabajo, lo que sea accesible. Sí, también en la primaria, en la secundaria. Claro, todo. Como yo siempre planteo,
Porque mucha gente me dice, ¿por qué no hablo lengua de señas? Si no hablo lengua de señas porque no me la enseñaron. Como no se la, porque fui criada como oyente, en una escuela de chicos oyentes. Pero yo digo, si a todos los chicos oyentes les hubieran puesto de asignatura la lengua de señas argentina, todos hablaríamos lengua de señas argentina, aparte de tener implante, audífonos, ser oyente, lo que sea, ¿no? Y sería una barrera menos, digamos, para comunicarnos con los hablantes de lengua de señas, por ejemplo, ¿no? Y ahí habla de vuelta, ¿no? Como la educación está en carencia con la accesibilidad. Sí, hay que ver hasta qué punto. Es algo para debatir y pensar quizás, porque, por ejemplo, una vez una persona se quejaba de que su profesor de economía no sabía lengua de señas. Y mirá si vas a saber lengua de señas, saber esto, lo otro, y para cada discapacidad, pero bueno, también, yendo al punto que vos traes, claro, pero tampoco se la así como enseñaron. te enseñan, no sé, te enseñan alemán o inglés en la escuela, también podría estar la asignatura de lengua de señas de cada país en las escolaridades para todos los chicos por igual, y entonces un chico oyente podría comunicarse con un hablante de lengua de señas, y también un chico implantado podría saber el lenguaje oral y la lengua de señas. Y digo que todavía falta pensar un poco la accesibilidad desde ese punto, desde cómo todos podemos hacernos accesibles entre todos. ¿Y cómo puede ver alguien 8 cuentos? Ok, para Argentina y para Uruguay está en Vimeo On Demand. También hacemos funciones gratuitas. Cuando, por ejemplo, ahora creo que va a estar en Uruguay, en Montevideo, en el Festival de Cine Accesible. Y en Buenos Aires cada tanto también hacemos funciones gratuitas. Cualquier persona que también tenga un centro cultural y quiere pasar la película, nos puede escribir por el Instagram o a mi mail, o me contactan directamente. Mi Instagram es Charomato y el de la peli es /8 cuentos, todo con letra. ¿8 cuentos? 8 cuentos. Ok. Pero con letra. O sea, Okay. 8. Bueno, igual lo voy a poner. Y siempre estamos abiertos a quien quiere pasar. Vos me habías comentado que querías en un momento hacer una proyección, así que cuando quieras. Genial. Buenísimo. Quería preguntar si Charo tiene más proyectos audiovisuales a futuro y cómo piensa, seguir con eso, si es que tiene algo pendiente o cómo piensa seguir incorporando la inclusión en su vida, digamos, audiovisual. Ay, qué pregunta. Sí, tengo más proyectos. O al menos uno que lo estoy desarrollando, que es otra peli, o quizás es un corto, todavía no lo tengo decidido, que tiene que ver con la comunicación, pero desde otra perspectiva. Obviamente que todo lo que haga siempre va a estar cruzado un poco por la hipacusia, porque es quien soy también, y a su vez estoy trabajando, y sí, siempre estoy pensando en hacer algo con respecto a la accesibilidad. Me gustaría poder, así como me gustaría pensar que en Argentina se empieza a pensar un festival también de cine accesible, así como existe en Uruguay, que se hacen accesibles las películas con las 3 vías de accesibilidad. ¿Qué cuáles son? Es la descripción de subtítulos, o sea, los closed caption, la audiodescripción para personas ciegas, y la lengua de señas. O sea, en nuestro caso pudimos hacer uruguaya y Argentina no me dio el presupuesto. O sea, en Uruguay, por ejemplo, tienen fondo para hacer accesibles las películas. En Argentina todavía no hay fondo para hacer accesibles las películas argentinas. Y bueno, creo que eso es algo pendiente y que me van a tener ahí cuando sea el momento de pelear esa batalla. Genial. Bueno, entonces, quedó clarísimo, o sea, todo. Y a su vez quizás no, porque hay muchas cosas que son debates, historias, y que nada puede quedar claro porque simplemente no es ciencia. Instagram Charomato. Mato, M-A-T-O. Sí. Y 8 cuentos, @8 cuentos, 8 con letras. Sí. Genial. Gracias. Bueno, gracias a vos. Hasta luego.